Para salvar. I pray you are encouraged today. Y así que espero que usted esté animado esta mañana. I hope that you know that you are being prayed for by people all over the world. Espero que sepa que hay personas de todo el mundo orando por ustedes. Literally all over the world. Literalmente alrededor del mundo. The saints at Park Baptist Church send you Los greetings. santos de la iglesia Park Baptist Church les envían saludos. Let me pray and we'll dive in. Vamos a orar y enseguida a nuestro tema. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you te damos gracias that you are good, de que tú eres bueno, that you are kind. de que tú eres bondadoso. We thank you that you are in control of all things. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas. You are the creator. Tú eres el creador We are mere y creatures. nosotros somos criaturas. We pray now that you would give us help Te oramos, Señor, que nos ayudes. as we think about your goodness Mientras pensamos en tu bondad, and your bigness. en tu grandeza, We pray, God, oramos, Señor, that you would help us understand your word, que nos ayudes a entender tu palabra, that we'd be changed by it, que seamos transformados por ella, to live for your glory que vivamos para tu gloria and your glory alone. y de tu gloria solamente. We pray in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. R.C. Sproul was once teaching a seminary course. R.C. Sproul estaba una vez enseñando en una clase de seminario It was a course on the theology of the Westminster Confession. y era un curso acerca de la teología de la confesión de Westminster He was speaking to really many students just like you. y hablándole a estudiantes así como ustedes. He got to the section on the eternal decrees of Y él God. llegó a la sección que hablaba de los decretos eternos de Dios. This particular class, En esta clase en particular, the students brought many of their friends. los estudiantes trajeron a muchos de sus amigos. Sproul read from the Westminster Y Confession. Sproul leyó desde la confesión de Westminster. God from all eternity did, Dios desde toda la eternidad freely and unchangeably, decretó libre e inmutablemente, ordained whatsoever comes to pass. ordenó todo lo que pasa, todo lo que acontece. And then he asked, Y luego él le preguntó a sus estudiantes, how many of you believe that? ¿cuántos de ustedes creen eso? How many of you believe ¿Cuántos de ustedes creen that God immutably and eternally ordains every single thing that comes to pass? que Dios de manera eterna e inmutable ordena cada cosa que sucede? 2/3 of the class raised their hands, Y casi que la mitad de la clase levantó la mano, but 75 students didn't. pero 75 estudiantes no levantaron la mano. Sproul then asked, Entonces Sproul les preguntó, how many of you would describe yourselves as ¿cuántos de atheists? ustedes se describen como ateos? No students raised their Ningún hands. estudiante levantó la mano, por supuesto. Then Sproul made his point. Entonces Sproul presentó su punto. There's just one thing I don't Pero understand. entonces es algo que no entiendo. You didn't affirm Tú no afirmaste that God ordains whatsoever that comes to pass, que Dios ordena todo lo que sucede, and yet you didn't say that you're an atheist. pero tampoco afirmas que eres ateo. But if God doesn't ordain everything that comes to pass, Pero si Dios no ordena o decreta todo lo que sucede, then God is not sovereign. entonces Dios no es soberano. And if God isn't sovereign, Y si Dios no es soberano, then God entonces Dios is not God. no es Dios. Either God is sovereign or he is not God. Dios o es soberano o no es Dios. So why do so many students Entonces, ¿por qué fue que tantos estudiantes not raise their hands? no levantaron sus manos? They believed in the Ellos Bible. creían en la Biblia, They believed in Jesus creían en Christ. Jesucristo, They believed in the death, burial, and resurrection of creían en Jesus la Christ. muerte, sepultura y resurrección de Cristo. And yet they were hesitant. Sin embargo, estaban dudosos. They were hesitant to say that every single thing Estaban dudosos de decir que cada cosa was ordained by God to come to pass. fue ordenada por Dios. Human beings are emotional. Los seres humanos somos emocionales. We usually respond emotionally Muchas veces respondemos emocionalmente before we respond intellectually. antes de responder intelectualmente. Our emotions govern our decisions Nuestras emociones con frecuencia gobiernan nuestras decisiones. and how we respond to particular Y doctrines. cómo respondemos a doctrinas particulares. Those students were asked a question Esos estudiantes se les hizo esta pregunta that they did not emotionally agree y with. ellos emocionalmente no estuvieron de acuerdo con ello. It didn't feel right. Para ellos no se sentía bien. The doctrine of the irresistible grace La doctrina de la gracia irresistible or effectual o call del llamamiento eficaz or God's sovereignty o in de la salvation soberanía de Dios en la salvación doesn't feel right to a lot of people. no se siente bien para muchas personas. They do not want to give God control No quieren over darle a Dios control who is saved. sobre quién es salvo. Charles Spurgeon
Charles Spurgeon, notes why the doctrine of God's sovereignty él habla por qué la doctrina de la soberanía de Dios is so loved by es Christians tan amada por cristianos and so hated by y others. tan aborrecida por otros. He says, Él dice lo siguiente: there is no attribute more comforting to his children no hay un atributo que traiga más consuelo a sus hijos than that of God's sovereignty. que este de la soberanía de Dios. Under the most adverse Bajo las circumstances, circunstancias más in adversas, the most severe trials, bajo las pruebas más severas, they believe that the sovereignty ellos creen que el soberano, has ordained their que esa afflictions, soberanía ha ordenado sus that aflicciones, sovereignty overrules them, que esa soberanía gobierna sobre that ellas, sovereignty will que esa sanctify them. soberanía los va a There santificar. is nothing for which the children ought more to earnestly contend No hay nada en lo cual los hijos de Dios deban más ardientemente contender than the doctrine of their master over all creation, que en la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, the kingship of God over all the work of their que hands, Él reina sobre toda la obra de sus manos, the throne of God, el trono de Dios and his right to sit upon y it. su derecho de sentarse sobre ese trono. But then he adds this. Y luego Él añade lo siguiente: On the other hand, pero por otro lado, there is no doctrine more hated no hay una doctrina más odiada by worldlings, por los mundanos, no truth of which they have made such a football as the great and stupendous, but yet most certain doctrine of the sovereignty of the infinite Jehovah. de la cual se rechace más que la grande y esplendorosa doctrina de la soberanía infinita del Señor. Men will allow God to be everywhere but on his throne. Los hombres permiten que Dios esté en todo lugar menos en su trono. They will allow him to be in the workshop to fashion the world and make stars. Les permiten que esté en su taller creando el mundo y haciendo las estrellas. They will allow him in his almanac to dispense his alms and bestow his bounties. Les permiten que estén allí en sus alacenas para que dispense sus limosnas y les dé sus recompensas. They will allow him to sustain the earth and bear up the pillars Le therefore. permitirán sostener la tierra y mantener las columnas de la misma, The lights of the lamps of heaven. las luces de las lámparas del cielo, Rule the waves of the ever-moving ocean. o gobernar sobre las olas del océano siempre en movimiento. But when God ascends to his throne, Pero cuando Dios asciende a su trono, his creatures, sus criaturas, they gnash their teeth. allí es donde rechinan sus dientes. And we proclaim an enthroned Y God nosotros proclamamos a un Dios entronado, entronizado, and his right to do as he wills y su derecho de hacer lo que Él quiera with his own, con lo que es suyo, to dispose of his creatures as he thinks well, para disponer de sus criaturas como Él piensa que es adecuado, without consulting them in the matter. sin consultarles a ellas en el asunto. Then Entonces, it is that we are hissed and execrated. allí es donde somos aborrecidos. It is then that men turn a deaf Es ear a to eso us. que los hombres entonces cierran sus oídos, For God on his throne porque Dios sobre su trono is not the God they love, no es el Dios que ellos aman, but it is the God upon the pero throne es el Dios sobre su trono that we love to preach. al que nos encanta predicar. It is God upon his Es throne Dios sobre su trono whom we trust. en el cual confiamos. Friends, this is the God whom we must preach. Hermanos, este es el Dios que debemos predicar. People bristle at at God's La gente sovereignty rechaza, no le gusta la soberanía de Dios, because they don't want to acknowledge him as king and ruler over his porque people. no quieren reconocerlo como rey y gobernador de todas las cosas. People want to control their lives and they want to be in Las charge. personas quieren controlar sus vidas y quieren estar a cargo. They do not like God who is on his Él throne no les gusta el Dios que está en su trono, because that means that they have to submit to his porque authority eso significa que ellos deben someterse a su autoridad over each one of their sobre decisions. cada una de sus decisiones. Human beings Los seres humanos want to do what they want quieren hacer lo que quieren hacer when they want. cuando quieren hacerlo. They want Ellos quieren to be ser like God. como Dios. See, the world bristles at God's sovereignty. Por eso el mundo aborrece la soberanía de Dios. It offends them. Les ofende. And while the world is offended by God being on his throne, Y mientras que el mundo está ofendido por el hecho de que Dios está en su trono, many Christians muchos cristianos
bristle at God's sovereignty in salvation. Tampoco les gusta el hecho de la soberanía de Dios sobre la salvación. This morning, Esta mañana I want to argue simply simplemente quiero argumentarles that salvation begins and ends with que God. la salvación comienza y termina con Dios. God initiates salvation. Dios inicia la salvación, God sustains Dios salvation. sostiene la salvación, God completes Dios salvation. completa la salvación. As David fled Absalom, Así como David huyó de Absalón, mientras David huía de Absalón, he wrote in Psalm 3:8, él escribió en el Salmo 3:8, salvation belongs to the la Lord. salvación le pertenece al Señor. And when Jonah was sinking into his watery grave, Mientras Jonás allí se hundía en las aguas, before God rescued, antes de que Dios lo rescatara, he declared salvation belongs to the Lord. él declaró, la salvación es del Señor. To prove my case, Y para probarles este caso, for irresistible grace para la gracia irresistible or God's effectual o el calling, llamado eficaz de Dios, I'm going to go from the greater to the lesser. vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. I will first make the case that God is sovereign over everything, Voy a presentarles el hecho de que Dios es soberano sobre todas las cosas. and because he's sovereign over Y everything, como Él es soberano sobre todas las cosas, he's sovereign over salvation. Él es soberano sobre la salvación. So the first point, Primer punto, God is sovereign. Dios es soberano. I'm going to give you many scriptures. Voy a darles varios textos de la Escritura. There's only 2 times I'm going to make you turn and open your Bibles to those scriptures. Habrá un par de veces en que les voy a pedir que vayan allí en sus Biblias. But if you're taking notes, jot down these scriptures. Pero si está tomando nota, simplemente escriba las referencias. God alone deserves glory Solo Dios merece la gloria. because he's over everything Porque Él está sobre todo and there's no God beside y him. no hay Dios aparte de Él. Isaiah 45, 5 through 7. Isaías 45, del 5 al 7. I am the Lord and there is no other. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Besides me, there is no God. Fuera de mí no hay Dios. I equip you, though you do not know me. Yo te fortaleceré aunque no me has That, conocido, that people may know from the rising of the sun para que se sepa desde el nacimiento del sol and from the west hasta dónde se pone. that there is none beside me. No hay ninguno fuera de mí. I am the Lord Yo soy el and Señor. there is no other. No hay otro. I form light and Yo create soy el que darkness. forma la luz y crea las tinieblas. I make well-being and create El calamity. que causa bienestar y crea calamidades. I am the Lord Yo soy el Señor, who does all el things. que hace todo esto. God created everything. Dios creó todas las cosas. The Bible begins with his sovereignty. La Biblia comienza con su soberanía. In the beginning, God created the heavens and En the el earth. principio Dios creó los cielos y la tierra. Before there was anything, there was God. Antes de que existiese nada, allí ya estaba Dios. Friends, he is over all. Él está sobre todo, hermano. Psalm 135, 5 through 6. Salmo 135 del 5 al 6. The psalmist writes, El salmista escribe, For I know that the Lord is great, porque yo sé que el Señor es grande, and that our Lord is above all gods. que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Whatever the Lord does, Todo cuanto el Señor quiere, whatever the Lord pleases, todo cuanto el Señor quiere, he does. lo hace. In heaven, En los cielos and on earth, y en la tierra, in the seas, en los mares and the deeps. y en todos los abismos. Whatever the Lord pleases, Lo que el Señor quiere, he does. lo hace. Where does he do whatever he pleases? ¿Dónde hace Él lo que le place? Anywhere. Donde sea. In heaven, En el cielo, on earth, en la tierra, in the seas, en los mares and in the deeps. y en los abismos. whatever the Lord Lo que pleases, sea que el Señor quiera, he does. eso hace. This means Eso quiere decir that the Lord does que el Señor hace whatever he wants, lo que Él quiere, however he wants, de la manera que Él quiera, to whoever he a wants, quien Él quiera, whenever he wants. donde quiera. He Él is es God. Dios. But he is a good God. Pero Él es un Dios bueno. See, the doctrine of God's sovereignty La doctrina de la soberanía de Dios would be a terrible doctrine sería una doctrina terrible if God was si inconsistent, Dios fuera inconsistente, temperamental, si Él fuera temperamental, if he was fickle. si Él fuera débil, It would be terrible if, sería terrible if he was not morally si Él perfect no and fuera holy. moralmente perfecto y santo. This is why we can declare in Psalm 115, Por eso es que podemos allí ver lo que dice el salmista en el Salmo 115. not to us, O Lord, not to us, No a nosotros, Señor, no a nosotros, but to your name give glory, sino a tu nombre da gloria, for the sake of your steadfast love por and tu your faithfulness. misericordia, por tu fidelidad. Why should the nations say, where is their God? Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Again, Una vez más, our God is in the heavens. nuestro Dios está en los cielos. He does Él hace all that he pleases. lo que le place. See, God's sovereignty humbles man. Verás, la soberanía de Dios humilla al hombre. We do not seek glory No buscamos gloria because we are creatures porque somos criaturas and he's the y creator. Él es el creador. We do not take the glory No tomamos la gloria because it belongs to porque le him. pertenece a Él, Because he's in the heavens porque Él está en los and he cielos does as he y pleases. Él hace lo que le place. But the challenge is, Pero el desafío es,
We don't like that No nos gusta eso. because we want the glory. Porque queremos la gloria. We want to be in control. Queremos estar en There's something that control. rises up in the human heart Entonces algo se levanta en el corazón humano that says, I'm in charge. que dice, yo estoy a cargo. So we choose our way. Entonces escogemos nuestro We camino. choose to rebel against our good God. Escogemos rebelarnos ante nuestro buen Dios. We choose to follow worthless Y idols. escogemos seguir ídolos inútiles. Psalm 115 continues. Salmo 115 continúa Speaking about the nations. hablando de las naciones, Speaking about those who do not know God. hablando de aquellos que no conocen a Dios, Their idols are silver and gold, o los ídolos de ellos son plata y oro, the work of human hands. obra de manos y de They hombres. have mouths but do not Tienen speak, boca y no hablan, eyes but do not see. tienen ojos y no ven, They have ears but do not tienen hear, oídos y no oyen, noses but do not tienen smell. nariz y no huelen, They have hands that do not feel. tienen manos y no tocan, They have feet but do not walk. tienen pies y no caminan, And they do not make a sound in their throats. no emiten sonido alguno con su garganta. Those who make them become like Se them. volverán como ellos los que los hacen So do all who trust y in them. todos los que en ellos confían. What the psalmist is saying, Lo que el salmista está diciendo, is our God like the nations? ¿es nuestro Dios como las naciones? Is our God powerless? ¿Es nuestro Dios un Dios sin poder? Or is our God above all? ¿O es nuestro Dios un Dios sobre todas Is las he on his cosas? throne? ¿Está Él en su trono? Isaiah 59:1. Isaías 59:1. Behold, the Lord's hand is not shortened, He aquí que el brazo del Señor no se ha cortado that it cannot save, como para salvar, or his ear dull that he cannot hear. o su oído se ha cerrado para oír. And this is not mere boasting or empty talk, Y esto no es simplemente un mero jactarse o hablar algo vacío, for God has demonstrated his sovereign control over porque history Dios ha demostrado su control soberano sobre la historia and how he is mighty to y save. cómo Él es poderoso para salvar. He freed his people from Él slavery libertó al pueblo de la esclavitud over the most powerful nation in the world. por encima de la nación más poderosa del mundo. And what is the refrain we hear throughout the ¿Y Exodus cuál es account? ese refrán que escuchamos en el libro de Éxodo? He says, I'm going to do this Y el Señor dice, yo voy a hacer esto so that everyone will know para que todos sepan that I am the que Lord. yo soy el Señor. I am the Lord. Yo soy el Señor. I am the Lord. Yo soy el Señor. He is the Lord. Él es el Señor. And there is no other. Y no hay otro. One scholar notes, Un autor dice, God's supremacy over the work of la his hands supremacía de Dios sobre las obras de sus is manos vividly depicted in se Scripture. describe vívidamente en la Inanimate Escritura. matter, Materia inanimada, irrational creatures, criaturas irracionales, all perform their maker's bidding todas realizan lo que el Creador les manda, at his pleasure. hacia su discreción. The Red Sea divided, El mar rojo se dividió and its waters stood up as y walls. sus aguas se levantaron como paredes. The earth opened her mouth, La tierra abrió su boca and the guilty rebels went down y to los the pit. rebeldes culpables cayeron allí. When he ordered, the sun stood still. Cuando él lo ordenó, el sol se detuvo. On another occasion, when the back went backwards 10 degrees in the dial of Ahaz, Y en otro momento él hizo que la sombra retrocediera 10 grados to exemplify his supremacy, para traer ejemplo de su supremacía. he made ravens carry food to Elijah, Hizo que cuervos le trajeran la comida a Elías. iron to float on the water, Hizo que el hacha flotara en el agua. lions to tame when Daniel was cast Leones into their ser den, domados cuando Daniel estaba en el pozo. fire to not burn Que el fuego no consumiera. when the 3 Hebrews were flung into the flames. Cuando los hebreos fueron lanzados al horno de fuego. Thus, Entonces, whatsoever the Lord lo que el pleased, Señor quiere, that he did in the heaven, Él lo hace en el cielo and in the earth, y en la and tierra in the seas, y en los and mares all the deep y en places. todos los abismos. Whatever so the Lord Lo que el pleases, Señor quiere, he does. Él lo hace. He is sovereign. Él es soberano. He is supreme. Él es supremo. He is king. Él es rey. To put it simply, Para ponerlo de manera simple, hermanos, he Él is es God. Dios. And if he is God, Y si Él es Dios and if he is sovereign over y everything, es soberano sobre todo, he is sovereign over salvation. es soberano sobre la salvación. Second point, God is sovereign in Y salvation. ese es mi segundo punto, que Dios es soberano en la salvación. If whatsoever he, the Lord, pleases, he Si lo does in que el creation, Señor quiere, Él lo hace y lo hace en la creación, raising up kings and disposing en them, levantar reyes y quitar reyes, sending a giant fish to swallow en Jonah, mandar un pez gigante a que se tragara a Jonás, to part the Red Seas, en abrir el mar rojo, to stop the en sun, detener el sol. that he is also sovereign over Entonces those Él es también who es come to him. soberano sobre aquellos que vienen a Él. No one can resist the grace of God in Nadie salvation. puede resistir la gracia de Dios en la salvación.
But that does not mean Eso no significa people cannot resist his grace. que las personas no pueden resistir gracia. At the end of Stephen's sermon, Al final de la predicación de Esteban, before he was martyred, antes de que le dieran muerte, Stephen spoke to the Israelites. allí Esteban le habló a los israelitas. Acts 7:51. En Hechos 7:51. Stephen said, Y Esteban les dijo, "You stiff-necked people, ustedes que son tercos, uncircumcised in heart e and ears, incircuncisos de corazón y de oídos, you always resist the Holy Spirit, resisten siempre al Espíritu Santo, as your fathers did before como you." hicieron sus padres, así hacen también ustedes. They resisted the Holy Ellos Spirit. resistieron al Espíritu Santo. Their fathers resisted the Holy Sus Spirit. padres resistieron al Espíritu So Santo. how do we reconcile Entonces, ¿cómo reconciliamos God's irresistible grace la gracia irresistible de Dios and the resisting of the grace in passages like y this? la resistencia a la gracia en pasajes como este? People Las personas only resist God's grace solo resisten la gracia de Dios because He allows them to resist it. porque Él les permite que la resistan. Imagine a father arm wrestling a toddler. Imagínate un padre con su niño de 2, 3 años jugando a hacer ese duelo con el brazo. The father may allow the child to resist for El a time. padre puede permitir que el niño resista por momentos, But as soon as the father wants, pero cuando el padre quiere, the resistance is over. la resistencia se termina. We read in Romans 1:18. Nosotros leemos en Romanos 1:18, It says, "For the wrath of God is revealed from porque heaven la ira de Dios se revela desde el cielo against all ungodliness and unrighteousness of men, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, who by their unrighteousness que por medio de que con injusticia suppress the truth. suprimen la verdad. And since they did not see fit to acknowledge God, Y como no tuvieron en cuenta a Dios, God gave them up to a debased mind Dios los entregó a una mente depravada to do what ought not to be done." para que hicieran las cosas que no convienen. God allows people to resist Dios permite que las personas resistan until He doesn't. hasta que ya deja de hacerlo. Saul of Tarsus was running against the Lord Piensen cómo Saulo de Tarso estaba corriendo en contra del Señor until he saw the light on the road to hasta que Damascus. vio la luz en el camino a Damasco. C.S. Lewis, El- author of Chronicles of Narnia, El autor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, he got in a bus as an unbeliever. él se subió en un bus como un incrédulo He got off the bus a believer. y se bajó de ese bus como creyente. Many of you here today Muchos de ustedes que están aquí hoy were once living against God. estaban viviendo en contra de Dios. You were living as rebels, Estaban viviendo como rebeldes, living for yourself and for your sin, viviendo para ti y para tu pecado, until you weren't. hasta que ya no más. You resisted Tú resististe until you were called, hasta que fuiste llamado. and then you came Y happily, luego viniste felizmente, joyfully. con gozo. We can fight against the Lord Podemos luchar contra el Señor until the Lord calls hasta que el us. Señor nos And llama. as soon as He calls Y us, cuando Él nos llama, we cannot resist no podemos resistir. because He changes our Porque Él hearts. cambia nuestros corazones. We were dead. Estábamos muertos. He made us alive. Él nos da vida. We were under wrath. Estábamos bajo Now we're ira. under grace. Ahora estamos bajo su We were gracia. enemies. Éramos enemigos. And now we're children. Ahora somos hijos. We go from resisting Pasamos de resistir to delighting in the Lord a God Himself. deleitarnos en el Señor nuestro So Dios. much so that we wake up on Saturday morning to hear about the Word of God. Tanto que un sábado de la mañana estamos aquí So escuchando su palabra. in thinking about irresistible grace or effectual call, Ahora, al pensar en la gracia irresistible o en el llamamiento eficaz, let me just give you 6 principles on how we think about this. déjenme darles 6 principios rápidos para que piensen en ellos. Number 1, Número 1, faith and repentance la fe y el arrepentimiento are gifts of God. son dones de Dios. In his last letter to his young disciple Paul, En su última sorry, carta Paul's last letter to his young disciple a Timothy, su joven discípulo Timoteo, under the inspiration of the Holy Spirit, bajo la inspiración del Espíritu Santo, he writes this in 2 Timothy él escribe esto 2:24. en 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, 24 al 26. And the Lord's servant must not be quarrelsome, Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, but kind to everyone, sino amable para con todos, able to teach, apto para enseñar, patiently enduring evil, sufrido, correcting his opponents with gentleness. debe reprender tiernamente a los que se oponen, And God por si acaso Dios may perhaps ujú, grant them repentance les leading to the da knowledge of el the truth. arrepentimiento que conduce al pleno And conocimiento they may de la come to their verdad. senses and escape from the snare of the devil Y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, after being captured by him to do his will. habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. The text says, El texto dice, God may perhaps por si acaso Dios grant repentance. les da el arrepentimiento.
repentance must be given by El God. arrepentimiento debe ser dado por Dios. And notice this has a direct implication for our daily Y life. esto tiene una implicación directa en nuestra vida diaria. It says that we can be gentle with those who oppose Es us. decir, que podemos ser gentiles, amables con los que se oponen. We can be gentle because we believe that God may grant repentance, Y podemos ser amables con los que se oponen porque sabemos que Dios es el que concede el arrepentimiento, leading them to the knowledge of the truth. que los lleva al conocimiento de la verdad. Opposition to the gospel La oposición al Evangelio does not break us. no nos quebranta, It does not undo us es decir, no nos deshace, because we know that God can break any opposition porque against us. sabemos que Dios puede quebrantar toda oposición hacia Él. Whatever so he pleases, Porque lo que Él quiere, he does. Él lo hace. Ephesians chapter 2, Efesios capítulo 2, 8 and 9. versículos 8 y 9. For by grace you've been saved through faith. Pues por gracia son salvos por medio de la fe. This is not of your own doing. Y esto no es de ustedes, It is a gift es of un don God, de Dios. Efesios 2, 8 y not a 9. result of works, No por obras, so that no man may boast. para que nadie se gloríe. Salvation is all of grace. La salvación es toda de gracia, It is, por a gift, gracia. it is a gift of God, so no one can boast. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Justification by faith excludes all boasting. La justificación por la fe excluye cualquier jactancia. If we did something to earn our Si salvation, hubiésemos hecho algo para ganar nuestra salvación, then we could boast. entonces pudiéramos jactarnos, But boasting is excluded. pero se excluye toda jactancia. Romans 3, 26 and 27. Romanos 3, 26 al 27. The word says God is the just La palabra de Dios dice que Dios es el justo and the justifier of those who have faith in y el que Jesus. justifica al que es de la fe en Jesús. Then what comes of our boasting? Y entonces, ¿dónde queda pues la jactancia? It is excluded. Queda excluida. Faith and repentance are a gift of God. La fe y el arrepentimiento son un don de Dios. Number 2, Número 2. no one comes to Christ unless he draws them. Nadie viene a Cristo a menos que Él lo traiga. Turn in your Bibles to John chapter 6. Vaya por favor en su Biblia a Juan capítulo 6. The Jews were grumbling against the Lord Allí los judíos estaban quejando contra el Señor. after Jesus revealed that he was the bread of life. Luego de que el Señor reveló que Él es el pan de vida. Then he speaks to their grumbling and malcontent hearts. Entonces Él habla a sus corazones quejumbrosos y faltos de contentamiento. In this passage, En este pasaje, you see the struggle with God's sovereignty. ustedes ven esa lucha con la soberanía de Dios. These Pharisees did not want to believe in Jesus. Esos fariseos no querían creer en Jesús. And Jesus speaks right to them. Y Jesús les habla. So John Entonces Juan en capítulo 6, 6, beginning verse 35, empezando en el versículo 35, Jesus said to them, Jesús les dijo, I am the bread of life. yo soy el pan de la vida. Whoever comes to me shall not El que hunger. viene a mí no tendrá hambre. Whoever believes in me shall never El que cree en thirst. mí nunca tendrá sed. But I said to you Pero ya les dije that you have seen me and yet not believe, yet you do not believe. que aunque me han visto, no creen. All that the Father gives me will come to me. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. Whoever comes to me I will never cast Y al out. que a mí viene, de ningún modo lo echaré For fuera. I have come down from heaven, Porque he descendido del cielo, not to do my own will, no para hacer mi but the voluntad, will of him who sent me. sino la voluntad del que me envió. And this is the will of him who Y sent esta me, es la voluntad del que me envió. that I should lose nothing of all that he has Que de given me, todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, but raise it up on the last sino day. que lo resucite en el día For final. this is the will of my Father, Porque esta es la voluntad de mi that Padre. everyone who looks on the Son Que todo aquel que ve al Hijo and believes in him y cree en Él, shall have eternal life. tenga vida eterna. And I will raise him up on the Y last yo day. mismo lo resucitaré en el día final. So the Jews grumbled about him, Por eso los judíos murmuraban de Él. because he said, I am the bread that came down from heaven. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. They said, Y decían, is not this Jesus, the son of ¿no es Joseph, este Jesús, el hijo de José, whose father and mother we know? cuyo padre y madre nosotros conocemos? How does he now say, I come down from heaven? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? And Jesus answered them, Jesús les responde, do not grumble among no yourselves. murmuren entre sí. No one Nadie can come to me puede venir a mí unless the Father who sent me draws him. si no lo trae el Padre que me envió. And I will raise him up on the last Y yo day. lo resucitaré en el día final. It is written in the prophets. Escrito está en los profetas. And they all will be taught by God. Todos serán enseñados por Dios. Everyone who has heard and learned from the Todo el Father que ha oído y aprendido del Padre comes to me. viene a mí. No one will come to God unless God Nadie draws viene him. a Dios a menos que Dios le traiga. Everyone who hears and learns from the Todo Father aquel que oye y aprende del Padre come to Jesus. viene a Jesús. No one comes to God Nadie viene a Dios unless God says so. a menos que Dios lo diga. No one comes
unless God overcomes their Nadie resistance. viene a menos que Dios venza la resistencia de ellos. And listen, because God is stronger than Y como anyone, Dios es más fuerte que cualquiera, no one can resist him when he acts. nadie puede resistirlo cuando Él obra. John 10, 27 through 30. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Juan 10, 27 al Jesus 30. says, my sheep hear my voice, and I know them, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco and they follow y me. me siguen. I give them eternal life, Yo les doy vida eterna and they will never y perish. jamás perecerán. Hear me. Escúcheme. No one will snatch them out of my Y hand. nadie las arrebatará de mi mano. My Father, who has given them to Mi me, Padre que me las dio is greater than all, es mayor que todos and no one is able to snatch them out of the y Father's nadie hand. las puede arrebatar de la mano del Padre. I and the Father are one. Yo y el Padre somos uno. God is greater than all. Dios es mayor que todos, dice el texto. Whatsoever he pleases, Así que lo que sea que Él quiere, he does. eso hace. Number 3, Número 3. God does overcome resistance. Dios ciertamente vence la resistencia. No one comes unless God overcomes their resistance. Nadie viene a menos que Dios venza su resistencia. And because God is stronger than Y anyone, como Dios es mayor que todos, no one can resist him when he acts. nadie puede resistirlo cuando Él obra. Paul writes to the church at Corinth, Ahora, Pablo escribe a la iglesia en Corinto, Corinthians 1. en 1 Corintios 1, Where is the one who is wise? desde el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Where is the scribe? ¿Dónde está el escriba? Where is the debater of the age? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Has God not made foolish the wisdom of the world? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? For since in the wisdom of God, Porque ya que en la sabiduría de Dios, the world did not know God through wisdom, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, it pleased God agradó a Dios through the folly of what we preach mediante la necedad de la predicación, to save those who believe. salvar a los que For creen. Jews demand signs, Porque en verdad los judíos piden Greeks señales, seek wisdom, los griegos buscan sabiduría, but we preach Christ pero nosotros crucified, predicamos a Cristo a stumbling crucificado, block to Jews, piedra de tropiezo para and los folly judíos to Gentiles. y necedad para los gentiles. Now the text says, Ahora el texto dice, but to those who are called, sin embargo, para los llamados, both Jews and Greeks, tanto judíos como griegos, meaning everyone in the world, es decir, cualquier persona en el for mundo, those who are called, aquellos que son llamados, Christ, Cristo, the power of God, poder de Dios and the wisdom of God. y sabiduría de Dios. To those who are called, Aquellos que son llamados, Christ is Lord. Cristo es Señor. No human being can resist him. Ningún ser humano puede resistirlo. If God calls a man, Si Dios llama a un hombre, he cannot resist. no puede resistirlo. God's call of men is effective, El llamado de Dios es eficaz, always effective. siempre eficaz. Romans 8, 28 through 30. Romanos 8, 28 al 30. And we know that those who love God, Y sabemos que los que aman a Dios, all things work together for good. todas las cosas cooperan para bien. For those who are called, Esto es para los que son llamados according to his purpose. conforme a su propósito. For those whom he foreknew, he also Porque los que de predestined antemano conoció también los predestinó to be conformed to the image of his a ser Son, hechos conformes a la imagen de su Hijo, in order that he might be the firstborn among para que Él many sea el brothers. primogénito entre muchos hermanos. Then we hear this chain of Y salvation. ahora escuchamos esta cadena de la salvación. Those whom he predestined, he also called. A los que predestinó, a esos también llamó. And those whom he called, he also A justified. los que llamó, a esos también And justificó. those whom he justified, A los que justificó, he also a glorified. esos también glorificó. God called, Dios llama, God justified, Dios justifica, God glorified. Dios glorifica. Salvation begins and ends La with God. salvación comienza y termina con Dios. Number 4, Número 4. the new covenant promises El nuevo pacto promete that God will overcome resistance. que Dios vencerá la resistencia. See, what we see in the New Testament Lo que vemos en el Nuevo Testamento has been promised in the Old. había sido prometido en el Antiguo. Ezekiel 11, En Ezequiel 11, 19 through 20. versículos 19 al 20. The prophet says, El profeta dice en Ezequiel 11, 19. from the Lord, and I will give them one heart, El Señor hablando, yo les daré un solo corazón and a new spirit I will put y within them. pondré un espíritu nuevo dentro de ellos I will remove their heart of stone y quitaré de su carne el from their, corazón de piedra from their flesh, and give them a heart of flesh, y les daré un corazón de carne that they may walk in my statutes para que anden en mis and keep my estatutos, rules guarden mis ordenanzas and obey them. y los cumplan. And I shall be their people. Entonces serán mi pueblo They shall be my people, and I will be their y yo God. seré su Dios. In Jeremiah 32:40, it felt something very similar. En Jeremías 32:40 nosotros vemos algo The similar. Lord says, I will make an everlasting Ahí covenant, el Señor dice, y yo haré un pacto eterno, that I will not turn away from doing good to them. que no me apartaré de hacerles bien. I will put the fear of me in their hearts, Pondré de mi temor en sus corazones, that they may not turn from me.
para que ellos no se aparten de mí. God calls us and He gives us a new nature. Dios nos llama y nos da una nueva naturaleza. We have new hearts that Tenemos delight nuevos in the Lord. corazones que ahora se deleitan en el Señor. That we're happy to obey His Y commands. somos felices de obedecer sus mandamientos. This new heart comes from outside of us. Este nuevo corazón viene de fuera de nosotros. God does this. Dios es el que hace esto. Whatsoever He Lo que pleases, sea que Él quiere, He does. eso hace. And God has pleased to send His Spirit Y a to change our Dios hearts. le ha agradado enviar a su Espíritu para cambiar nuestros corazones. We have dead hearts, and we need a new nature. Teníamos corazones muertos y necesitábamos una nueva naturaleza. And when that happens, we no longer can resist the Lord. Y cuando eso sucede, cuando Él nos da ese nuevo corazón, no podemos resistir al Señor. We always act according to our nature. Nosotros siempre obramos conforme a nuestra naturaleza. When I say always, I mean we know as Christians sometimes we don't always do what we should do. Y cuando digo eso es porque, bueno, sabemos incluso que como cristianos no siempre hacemos lo que debemos hacer, But we know what we should do pero sabemos lo que deberíamos hacer. because our nature tells us what we should do. Porque nuestra naturaleza nos dice lo que deberíamos hacer. Imagine if I had a lion here Imagínense si yo tuviera un león aquí and I said it's time to feed the y lion, yo digo hay que alimentar al león and I give him a piece of steak y yo le pongo un pedazo de carne and salad. y ensalada. He's not going to choose the salad. Él no va a escoger la ensalada, He's going to eat the red meat se va a comer la carne because that's his nature. porque esa es su Listen, naturaleza. the Lord gives us a new nature. El Señor nos da una nueva naturaleza. Once our nature was loving sin. Nuestra naturaleza anterior era amar el pecado. Then God took our heart and He changed Y it. luego el Señor toma nuestro corazón y lo cambia. And now we want to obey Him. Y ahora queremos obedecerle. The things that we once thought were foolish, Las cosas que pensábamos antes que eran necedad o locura, now we delight in. ahora nos deleitamos en ellas. Number 5, Número 5. only God can give life to death. Solo Dios puede dar vida a los muertos. We are dead in our trespasses and Estábamos sins. muertos en nuestros delitos y pecados. And if we are dead, we cannot bring ourselves to Y life. si estábamos muertos, no podíamos traernos a vida. There needs to be an outside agent. Tiene que venir un agente externo. As a pastor, Como pastor, I have been in the room when people have died. he estado en la habitación cuando personas mueren. And the paramedics are working on a man's heart to bring them back Y to los life. paramédicos trabajando allí tratando de revivir a la persona. The heart can't beat by its own. El corazón no puede latir de sí mismo. It needs those paramedics to provide the blood to flow. Allí los paramédicos tratan de proveerle, de arrancarlo allí nuevamente. If the paramedics stop, Si los paramédicos se detienen, there'd be no chance for life. no habría oportunidad de vida. The new birth El nuevo nacimiento or o regeneration la regeneración is an act of God. es un acto de Dios. If someone is born again, Si alguien ha nacido de nuevo, they will love God. amará a Dios. 1 John 5:1. Primera de Juan 5:1. 1 John 5:1. Primera de Juan 5:1. Notice the verb tenses here. Note los tiempos verbales aquí. Everyone who believes that Jesus Christ Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo has been born of God. es nacido de Dios. And everyone who loves the Father Y todo el que ama al Padre loves whoever has been born of Him. ama al que ha nacido de él. Do you see how John spoke? ¿Ves cómo Juan habla aquí? Everyone who believes, active present tense, Todo el que cree, sí, presente activo, that Jesus the Christ que Jesús es el Cristo, has been past tense, ha sido, tiempo pasado, born of God. nacido de Dios. And everyone who loves, Y todo el que ama, active present tense, presente activo, the Father has been el Padre ha past tense, obrado en él, born of Him. tiempo pasado. The new birth is El required nuevo nacimiento se requiere for someone to believe in Jesus para que alguien crea en Jesús, and to love the Father. que ame al Padre. And the new birth Y ese nuevo nacimiento only comes from God. solo viene de Dios. Lastly, number 6, Por último, número 6, no one can resist His will. nadie puede resistir su voluntad. I'm repeating myself. Me estoy repitiendo aquí I'm trying to drive the point home. porque estoy tratando de que les quede ese punto. Paul clearly teaches Pablo claramente enseña that God is sovereign in salvation. que Dios es soberano en la salvación. Turn to Romans chapter Vaya 9. conmigo por favor a Romanos capítulo 9, versículos del 15 en adelante. If you study this doctrine, you're going to have to wrestle with these two main texts. Si usted está luchando con esta doctrina, tiene que adentrarse en estos textos. John 6 and Romans 9. Juan 6 y Romanos 9.
I don't know how you are emotionally responding to this message. Yo no sé cómo estás tú respondiendo emocionalmente a este mensaje. You may not emotionally feel like it's right. Puede que tú no sientas emocionalmente que eso está bien. I'm going to challenge you to study these two Y passages yo te of voy a Scripture desafiar a que estudies esos pasajes de la Escritura and let the truth of God's y word que dejes que la verdad de la palabra de Dios change how you feel about God's word. cambie cómo te sientes acerca de la verdad de Dios. God's Romans chapter 9 beginning in verse 15. Romanos 9, empezando en el versículo 15. For he says to Moses, Pues dice a Moisés, I will have mercy on whom I have mercy. tendré misericordia del que yo tenga I misericordia. will have compassion on whom I have compassion. Tendré compasión del que yo tenga compasión. So then it depends not on human will or exertion, Así que no depende del que quiere ni del que corre, but on God sino de Dios who has mercy. que tiene misericordia. For the scripture says to Pharaoh, Porque la Escritura dice a Faraón, for this very purpose I have raised you para up, esto mismo te he levantado, that I might show my power in you, para demostrar mi poder en ti, and that my name might be proclaimed in all the para que earth. mi nombre sea proclamado por toda la tierra. So then he has mercy on whom he wills, Así que Dios tiene misericordia del que quiere and he hardens whomever he y al que wills. quiere endurece. You will say to me then, Me dirás entonces, why does he still find fault? pues, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? For who can resist his will? Porque ¿quién resiste su voluntad? But who are you, Al O man, contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, to answer back to God? que le contestas a Dios? Will what is molded say to the molder, ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, why have you made me like ¿por this? qué me hiciste así? Has the potter no right over the clay, ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro to make out of the same lump one vessel for honorable de use hacer and de la another for misma masa dishonorable un use? vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Again, I don't think it's hard to intellectually understand this passage. Ahora, yo no creo que sea difícil entender intelectualmente este pasaje. It's hard to believe it emotionally Yo creo que es difícil creerlo emocionalmente. because we don't like being creatures. Porque no nos gusta ser criaturas. We want to be like God. Queremos ser como Dios. We want to rule. Queremos gobernar. We want to be in charge. Queremos estar a cargo. We want whatsoever we please. We Queremos do. que se haga es lo que a nosotros nos plazca. But we can't Pero no podemos. because we Porque nosotros are not no somos God. Dios. There is one God Hay un solo Dios and no other. y no hay otro. He's the creator. Él es el creador. And we are mere creatures. Nosotros somos meras criaturas. God is sovereign over everything Dios es soberano sobre todo because he is God. porque Él es Dios. And if he's sovereign over Y si everything, Él es soberano sobre todo, he is sovereign even in Él es salvation. soberano aún sobre la salvación. Now, why is this good? Ahora, ¿por qué esto es bueno? If God begins salvation, Porque si Dios inició la salvación, we know he will complete it. sabemos que la completará. Philippians 1:6. Filipenses 1:6. I am sure of this, Estando seguro de esto, that he who began a good work que in el que you comenzó la buena obra will bring it to completion to la the day of Christ Jesus. perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Friends, how good is that to know? ¿Acaso no es eso bueno How saberlo? good is it for those of you that God will carry out his salvation to the end? Que Dios llevará a cabo su salvación hasta el final It does not depend upon how much you y believe, que no depende en qué tanto tú creas how hard you o strive. cuánto tú allí It- te It esfuerzas, all depends upon God, sino que depende de Dios, who started the good work que empezó la buena and will obra carry it to y completion. la llevará hasta el final. Number two, Número 2, if salvation begins and ends with God, si la salvación comienza y termina con Dios, the pressure is not on us. la presión no está sobre nosotros. 1 Corinthians 3:7. Nosotros vemos en 1 Corintios 3:7. So neither he who plants nor he who waters is anything, Así que ni el que planta ni el que riega es algo, but only God gives the growth. sino Dios que da el crecimiento. Not to us, O Lord, not to No a us, nosotros, oh Dios, no a but nosotros, to your name we give glory. sino a tu nombre da gloria. Parents, it doesn't depend on you Hermanos, no depende de ustedes. ultimately Al final, if your children are going to believe or not. si tus hijos van a creer o no. It's a work of God. Es una obra de Dios. So we plant and water. Así que nosotros obviamente plantamos, regamos, We share the gospel of the Lord Jesus with compartimos el everybody. evangelio a todos. We live lives of joy and Vivimos vidas de kindness. gozo y de amabilidad. We try to woo people to Christ with our Procuramos lives. atraer a las personas a Jesús con nuestra vida. But we don't take that weight and put it on our shoulders for Pero no salvation. ponemos ese peso en nuestros hombros de que podamos salvar a alguien. Salvation belongs to Porque la God. salvación es del Señor. Friends, Hermanos, whatsoever he lo que pleases, sea que Él quiera, he does. eso hace. It was the will of the Lord Fue la voluntad del Señor to crush his son. quebrantar, allí aplastar en la cruz a su Hijo. When we were rebels and Cuando éramos sinners, rebeldes y pecadores. when we were haters and enemies Cuando of God, aborrecíamos a Dios. Cuando éramos sus enemigos. when we loved wickedness and darkness, Cuando amábamos la maldad y las tinieblas.
while we were yet Y sinners, cuando éramos pecadores, God demonstrated his love for us Dios demostró su amor para con nosotros, by sending Christ to die for en que us Cristo murió por nosotros and to be raised y for fue us. resucitado. Friends, Hermanos, I don't want you to get lost in this no debate. quiero que se pierdan como en la discusión y el debate. God does Dios hace whatever he pleases. lo que Él quiera, But hear me. pero escúcheme, He is pleased to save. a Él le ha agradado, Él ha querido salvar. He is pleased to send his grace on undeserving sinners Él like you ha and me. deseado enviar su gracia a pecadores y merecedores. I pray that when you think about God's Yo irresistible oro grace, que cuando usted piense en la gracia irresistible de Dios, you won't have an emotional argument in your heart. no tengas una discusión emocional en tu corazón, You will merely have joy. sino que solo tengas gozo. God was pleased Porque Dios se agradó to crush his son de for our quebrantar a sins. su Hijo por nuestros pecados. He was pleased to send his Él wrath se on agradó him enviar su ira sobre su Hijo so we could be para que forgiven. nosotros seamos He perdonados. was pleased to raise him from Él the se dead agradó de resucitarle de los muertos so that we could have eternal para que life. nosotros podamos tener vida eterna. And he is pleased to keep us to the Y a Él end. le ha agradado guardarnos hasta el fin. This is not a mere doctrine Esta that no we es una mera think. doctrina en la que solo pensamos, It is one that we feel and sino that que we una que debemos cherish. sentir y atesorar. May you think of how glorious it is O que tú pienses en lo glorioso que es, that God is for you que Dios está a favor tuyo, now and forever ahora y para siempre, because you believe. porque tú creíste. Whatsoever he pleases, Lo que sea que Él quiera, he does. eso hace. Praise be to God. Alabado sea Dios, He is pleased to give grace to que Él ha sinners, querido darle gracia a los pecadores, to justify them through his Son. justificarles a través de su Hijo. God is sovereign, Dios es soberano and he is sovereign y es soberano especially in salvation. especialmente en la salvación. Let's pray. Oremos. Father, Padre, we thank you that you are on the throne. te damos gracias de que tú estás en el trono. We are grateful Oh Señor, estamos agradecidos. that whatever you please, Lo que sea que tú quieras, you do. tú lo haces. We thank you that it pleases you Gracias porque te agradó a ti to save. salvar. I pray for my dear friends. Te oro, Señor, por estos amigos aquí. I pray that they would respond to the call of God. Que respondan al llamado de Dios. They would believe that Jesus Christ Crean que el Señor Jesucristo is the Savior of the world, es el Salvador del mundo, the bread of life. el pan de vida. And by believing Y que al creer, that you would do what you promised, tú hagas lo que has prometido. that you would raise them up on the last Que day. tú los levantes en el día final. We thank you that you are on the throne Te damos gracias que tú estás en el trono. now